Bueno, vamos a Hebreos 6. Hebreos 6, por favor. Hebreos 6 y versículo 1, la Biblia dice: por lo cual, dejando ya la palabra del comienzo de la institución de Cristo, vayamos delante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, y de la fe a Dios, y de la doctrina de los bautismos, nota eso, la imposición de manos, y la resurrección de los muertos, y del juicio eterno. Y esto haremos, a la verdad, si Dios lo permitiere. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos, para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos acerca de la doctrina de los bautismos. Y le damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Hermanos, hoy vamos a comenzar un estudio acerca de los bautismos. Okay. Y nota que comencé con ese versículo en Hebreos 6 porque Pablo dice claramente que hay una doctrina de los, plural, bautismos, plural. Eso, parece que eso es como una cosa nueva para la mayoría de cristianismo, pero si estaban leyendo sus Biblias van a dar cuenta acerca de eso. ¿Sí, verdad? Nota también que es parte de un grupo de doctrinas que tiene que ver con la institución de la doctrina de Cristo. Son cosas básicas, cosas fundamentales. ¿Sí, verdad? Entonces, si no sabes de esas cosas que están ahí, puede ser que no entiendes la doctrina de Cristo. Entonces, es muy importante reconocer a lo menos la parte como más grande en la doctrina de bautismos, pero imagino que ya sabes, en este estudio vamos a meternos muy profundamente acerca de los bautismos y ver por qué están ahí en la Biblia, qué hacen, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Pero puede ser que sigues ahí pensando en lo que aprendiste toda su vida y todo eso. Lo aprendí también yo antes de ser salvo. Pero sabes que cuando leo algo en la Biblia y veo que es diferente de lo que fue enseñado toda mi vida, entonces cambio mi pensamiento para seguir el libro. Pero Manuel, la Biblia dice que hay solamente un bautismo. Vamos a ese versículo. ¿A qué está refiriendo? Vamos a Efesios 4. Efesios 4, por favor. Y también la otra mano, 1 Corintios 8. Efesios 4 y 1 Corintios 8. Y en Efesios 4 y versículo 5, la mayoría leen ese versículo y piensan que significa que hay solamente un bautismo. Y la Biblia dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas, y por en medio de todas las cosas, y en todos vosotros. Ok, leen un bautismo ahí. Dicen que, mira, Manuel, hay solamente un bautismo. Pero no dice que hay solamente un bautismo, solamente dice que hay un bautismo. Léelo bien. ¿Sí, verdad? No solamente eso, la misma persona que escribió Efesios escribió Hebreos, Pablo, y Pablo dice que hay una doctrina de bautismos. Entonces puede ser que hay un problema, hay una falta de considerar el contexto, puede ser que es eso, y por eso piensas que significa solamente un bautismo cuando no dice eso, solamente dice un bautismo. ¿Sí ven? Estás agregando a la Biblia. Entonces no hay contradicción ahí.
Yo puedo hablar de múltiples personas y hablar de una persona que es parte de ese grupo y no hay contradicción. Hay una doctrina de bautismos, pero hay un bautismo en Efesios 4. No hay contradicción. Necesito un ejemplo, Manuel. Vamos a 1 de Corintios 8. 1 de Corintios 8. Y vamos a comenzar con versículo 4 para ayudar con contexto. Y la Biblia dice: así que de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo, y que no hay otro Dios sino solo uno. ¿Cierto? Hay un Dios, el Dios verdadero, el Dios viviente. ¿Cierto? Pero mira lo que dice. 5. Porque aunque haya algunos que se llaman dioses, o en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, pero Pablo dijiste que hay un Dios. ¿Cómo así que hay dioses? Obviamente hay una diferencia entre los dioses y Dios. ¿Sí ve? La diferencia en el contexto que los dioses se refiere a esos ídolos que son nada, pero el Dios viviente es real. Siguiendo 6. Para nosotros, empero, hay un solo Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él, y un Señor, Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Y aquí Pablo igualando Dios y Jesús, porque el Dios viviente es el Señor Jesucristo, ¿cierto? Hay un solo Dios. Hay muchas veces que la Biblia llama a Jesús Dios con D minúscula y no refiriendo a una criatura o un ídolo, sino el creador. Entonces vea que no hay contradicción hablando de algo en plural y algo en singular si refieren a cosas específicas. Requiere considerando contexto. ¿Okay? Entonces puede ser que la mayoría que comenzaron escuchando ese mensaje ya lo apagó porque piensan que soy herético. Habla con Pablo acerca de eso. Pablo fue la persona que escribió acerca de la doctrina de los bautismos. Entonces eso es lo que vamos a ver en este estudio. ¿Okay? Entonces, primero que todo, ¿a qué se refiere el bautismo? Oh, yo sé qué significa, eso seguro. Puede ser por pensando que ya sabes lo que significa, te equivocaste. Que no chequeaste la Biblia primero. Lucas 3. Lucas 3, por favor. Lucas 3 y versículo 16. Tenemos a Juan el Bautista respondiendo a algunos fariseos y saduceos preguntándole si él es el Cristo. Okay. Y él dice en versículo 16, respondió Juan diciendo a todos, entonces hablando a nosotros espiritualmente, yo, a la verdad, os bautizo con agua. Entonces, sí, bautismo a veces tiene que ver con agua, pero vea que bautismo no es agua, porque si era agua, solamente tiene que decir bautizo, porque está incluido en la definición, ¿cierto? Ah, no, Manuel, no. Vamos a seguir leyendo. Más, viene uno que es más poderoso que yo. ¿Sí ve? Hay un contraste y hay otro que llega a ser algo que es más grande que esto de Juan, un hombre bautizando con agua, pero dice ahí, de quien no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. ¿Quién es ese? Imagino que ya sabes, ¿cierto? Es el Señor. Él os bautizará con el Espíritu Santo, 1, y con fuego, 2. Entonces tenemos 3 bautismos diferentes en Lucas 3 y versículo 16. Nota que si tiene que ver con agua, va a decir que tiene que ver con agua. Si tiene que ver con el Espíritu Santo, va a decir que tiene que ver con el Espíritu Santo. Si tiene que ver con fuego, muchos no piensan ese,
va a decir que tiene que ver con fuego. ¿Sí ve? Entonces la cosa que conecta a esos tres tipos de bautismo es el bautismo propio. Entonces no significa agua, no significa el Espíritu Santo, no significa fuego, sino significa el acto que tiene que ver con esas cosas y utilizando esas cosas. Y ya sabemos, hermanos, que cuando bautizamos con agua, estamos sumergiendo a alguien, metiendo a alguien completamente en el agua y lo saca. ¿Sí ve? Entonces, si este que es más grande que Juan, si él te bautiza con el Espíritu Santo, él va a meterte completamente en él. ¿Sí ve? Y lo mismo con el fuego. Entonces, bautizar realmente es una palabra que fue trasladado. Decidieron a los que escribieron la Biblia en español no traducirlo, dejarlo así. Y significa como sumergir, como meter completamente en algo. Puede ser muchas cosas. No tiene que ser agua. ¿Sí ve? Y también agua no significa bautismo. Cuando ves la palabra agua no piensa en bautismo. Cuando ves lavar no piensa en bautismo. No tiene que ver con eso necesariamente. Tienes que chequear el contexto para dar cuenta si es algo así o no. ¿Sí ve? Entonces vamos a Juan 3. Juan capítulo 3. Nota que Juan el Bautista, que es lleno de Espíritu Santo, había dicho que sí, él bautiza con agua para arrepentimiento. Pero hay otro que llegará que va a hacer otras cosas y no tiene que ver con agua. ¿Cierto? Juan 3 y versículo 5 dice: respondió Jesús, y Nicodemo está preguntando a Jesús acerca de algo. ¿Okay? Porque Jesús había dicho, tienes que nacer otra vez. Y bueno, Nicodemo estaba pensando como alguien en la tierra, pensando que yo tengo que meterme en mi mamá otra vez. Versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no renaciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, necesario os es nacer otra vez. Entonces, cuando lees agua ahí, renaciere de agua, no piensa automáticamente bautismo. Y hay una denominación que hace eso. Ya vimos que bautismos a veces no tienen que ver con agua. Puedes bautizarse en otras cosas. ¿Sí ve? Pero hay personas que leen agua y piensan bautismo, bautizarlas. No necesariamente. El contexto explica que está refiriendo a su nacimiento terrenal. Cuando se dice de mamá, del vientre, había agua que salió, ¿cierto? Una fuente quebró. Y similarmente, cuando renaces por el espíritu, eso hace algo con su espíritu. Carne sale de la mamá cuando el labor pasa. Algo pasa con su espíritu cuando el Espíritu Santo te da renacimiento. Entonces necesario es de nacer otra vez. Naciste la primera vez por mamá, naces la segunda vez por Dios. ¿Sí, ve? Marcos 16. Marcos 16. No, todo lo que estoy mostrándoles, hermanos, son cosas que la mayoría de personas que tienen el nombre cristiano no saben. Por eso es una parte de la institución de la doctrina de Cristo. Entonces ni siquiera puede llegar a todo esto. Que no creen esto aquí. Y es porque no son salvos la mayoría. Marcos 16. Unos sí son salvos, pero fueron confundidos por personas inteligentes enseñando. No con la Biblia, pero enseñando con el griego y el hebreo. Marcos 16 y versículo 16.
Ok, vamos a 15, sabemos versículo 15. Y les dijo, Jesús hablando, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces el contexto tiene que ver con predicando el evangelio, ¿cierto? 16. El que creyere, ¿en qué? El evangelio. Y fuere bautizado, será salvo. Si ve Manuel, tiene que ser bautizado para ser salvo. Ok. Pero dice agua, bautizado con agua. Ya vimos que hay 3 bautismos. ¿Cómo vas a saber cuál es? ¿Sí, ve? Estás asumiendo. Y no solamente eso, si sigues leyendo, mas el que no creyere será condenado. Entonces el enfoque tiene que ver con creyendo en ese versículo, no en bautismo. Porque si el bautismo era tan necesario y tan importante, va a repetirlo ahí. Y el que no creyere y no es bautizado será condenado, porque básicamente estás diciendo que el bautismo en que estás pensando es parte del proceso para ser salvo. Eso es lo que estás tratando de enseñarme, ¿no? ¿Sí ve? Muy interesante. Okay. La verdad es que muchas denominaciones que se llaman cristianos, y eso incluye la Iglesia Católica Romana, Testigos de Jehová, Mormones, Campbelitas, o otro nombre, las Iglesias de Cristo, las Iglesias de Dios, lo que sea, todo eso enseñan que necesitas el bautismo de agua para ser salvo. Regeneración de bautismo. ¿Sí ve? Eso es lo que piensan. Leen bautismo y piensan agua. Lee la palabra agua y piensa en bautismo. Y no puedes pensar así. Hay al menos 3 bautismos según Juan el Bautista. Si alguien debe saber acerca del bautismo, debe ser Juan el Bautista, ¿no? No sé. La gente son raros. Entonces no puedes conectar los dos. Pero Manuel, es que el agua es como la manera, es la cosa que Dios usa para limpiar sus pecados. El agua es la cosa tan importante. Es por el agua que somos salvos. Okay. Entonces, ¿el bautismo de agua puede salvar almas? Vamos a ver. Vamos a Tito 3 en una mano y Mateo 3 en la otra. Tito 3 y Mateo 3. Yo pensé que el evangelio es lo que salva, lo que importa es si crees el evangelio. Eso fue lo que Jesús estaba diciendo ahí. No necesitas el agua. El agua es la cosa principal ahí. Okay. Tito 3 y versículo 5, la Biblia dice: no por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia, eso es Dios, el contexto de la misericordia de Dios, nos salvó. ¿Ves? Entonces, obras de justicia no te salva, ¿cierto? Es por la misericordia de Dios. Sabemos también, es por la gracia de Dios. Dios es la persona que salva. Pero sigue leyendo. Nos salvó por el lavamiento de la regeneración. ¡Ah! Lavamiento, agua, bautismo. ¿Por qué piensas así? No debes conectar lavamiento con agua. Puede ser que estás siendo lavado de otra cosa. En este caso, de la regeneración. La regeneración te lava en una manera. Y sabemos que esa regeneración es espiritual. ¿Por qué? Lo que nació de espíritu, espíritu es. Yo no tengo que entrar a mi mamá y salir otra vez. ¿Cierto? Sigue leyendo. Y de la renovación del ¿quién? Del Espíritu Santo. Pero nota, no somos salvos por las obras de justicia, ¿cierto? Mateo 3. Mateo 3 y versículo 3.
Acuerda que Juan el Bautista había dicho que hay alguien más poderoso que va a llegar y que ese bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Ok, Mateo 3 y versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Okay. Entonces, si es el bautismo de Juan que él hace, tiene que ver con siendo bautizado con agua. El contexto, ¿sí ve? Como me di cuenta cuál es, no asumí nada. No leí bautismo y pensé en agua. No, yo digo, oh, el contexto. Jesús va a ser bautizado por Juan. ¿Cuál es el bautismo que hace Juan? Agua, versículo 11. Siguiendo. 14. Mas Juan le resistía mucho diciendo, yo he menester de ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Que Juan el Bautista sabía que su primo Jesús era más justo que él. Él lo vio en su tiempo de vida. Él no sabía que era Dios en el momento, pero sabía que a lo menos él era más justo que él en su juventud y todo eso. Pero vea lo que dice, 15. Mas empero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces le dejó. Y sabemos que haciendo un bautismo de agua es algo que tiene que ver con haciendo una obra, que tienes que caminar en el agua. Alguien tiene que bajar, tiene que sumergirse completamente en el agua y subir. Eso es la obra de la persona bautizando, no la persona siendo bautizado. Esa persona caminó ahí y dejó que pasa. ¿Cómo así? Es argumento raro de la gente, ¿no? Pero vea que Jesús llama a eso cumpliendo justicia, porque el bautismo de agua es una obra de justicia y las obras nos salvan. Es por la gracia que somos salvos medio de la fe. Y no de vosotros es el don de Dios, ¿cierto? No por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí, ve? Entonces, no, el bautismo de agua no salva. ¿Sí? A lo menos ese. ¿Sí, ve? Lo que tiene que ver, agua no salva a nadie. Agua limpia cosas sucias de su cuerpo, sí. Por eso me baño cada día. Y espero que usted hace lo mismo, por la gracia de Dios, por favor, que lo haces. ¿Okay? Pero puede ser que está pensando ya, que ¿por qué estamos haciendo ese tipo de bautismo de agua si no tiene que ver con siendo salvo? Bueno, haciéndolo es justo, es una obra de justicia, es siguiendo un mandamiento de Dios, como vamos a ver pronto también. Por eso es algo justo. Jesús lo había cumplido porque estaba siguiendo la palabra de Dios acerca de esa voz que estaba clamando del desierto, que estaba preparando el camino del Señor. Y por eso él se fue bautizado en agua por Juan el Bautista, confirmando eso, pero yo estoy adelantando el estudio. ¿Sí ven? Y más que todo, si necesitas una razón, obviamente bautismos en general son básicamente una norma bíblica. Ves a todos siendo bautizados con agua, entonces por eso debes hacerlo, cristiano. Entonces para los que piensan que no deben ser bautizados porque son hiperdispensacionalistas y todo eso, no tienes razón de no hacerlo. Fue mandado a ti y esa es norma. Admito que no vas a ir al infierno, admito eso, si no lo haces. Pero no estás obedeciendo a Dios también. Eso es un problema. ¿Sí, ve? Pero Manuel, había escuchado que Pablo había dicho algo del bautismo de agua lavando sus pecados. Vamos a Actos 22. Actos 22. Lo que es increíble ya es después de escuchando Pablo hablando de doctrina de bautismos y después demostrando que puede tener un bautismo y múltiples bautismos, tanto que hay un Dios y otros dioses y un Señor y otros señores. Después de todo eso, ¿sigues buscando una manera de creer esa doctrina? Seguro que no fuiste embrujecido por alguien que te enseñó esa doctrina falsa, ¿o qué? A lo menos debe estar ahí pensando,
Yo tengo que investigar más, pero sigues ahí, ¿cierto? Actos 22. Vamos a mirar este versículo, porque imagino que usted no sabe cuál versículo es. La mayoría no saben. Yo te lo muestro. Actos 22 en una mano y Revelación 1 en la otra. Actos 2 y Revelación 1. Perdón, Actos 22 y Revelación 1, por favor. Y en Actos 22 y versículo 16, ¿okay? Esto es Pablo contando lo que pasó con él. ¿Okay? Y dice, ahora pues, entonces, cláusula que depende en el resto de la oración, ¿cierto? ¿Por qué te detienes? ¿Ok? Cumplimos la oración. Entonces, ¿entiendes cláusulas independientes y cláusulas dependientes? El coma separa esas cosas y también puede mostrar conexión en esas cosas, ¿sí ve? Porque no hay una conjunción que conecta o desconecta las ideas ahí. ¿Por qué te detienes? Dice Ananías a Pablo, si lees la historia. Dice, ahora pues, ¿okay? Para hacer algo, no sabemos qué es. Siguiendo, levántate y sé bautizado. Okay. Levántate, un mandamiento, get up. Okay. Levántate, ponete en pie, Pablo, y sé bautizado, okay. Entonces eso es otra cosa. Está diciendo que debes ser bautizado. Y lava tus pecados. ¿Por qué separa el bautismo de lavando sus pecados? Si son la misma cosa, si bautizándose en agua lava sus pecados, ¿por qué él los separa? Mira esa conjunción, y. ¿Okay? Porque levántate es una cláusula independiente, ser bautizado también son básicamente mandamientos. Lávate tus pecados, eso es otra cláusula que puede ser solito ahí. ¿Okay? Pero sigue, invocando su nombre. Entonces, si digo invocando su nombre, eso es una cláusula dependiente. Depende de la cláusula independiente cerca de eso. Entonces, ¿cómo lava sus pecados? Por invocando su nombre, el nombre de Dios. Eso es como Pablo puede lavar sus pecados, no por el bautismo. No dice eso para nada. Pero si lo lee rápido y ya tiene ese pensamiento en su mente, claro que vas a pensar así. Lo que usted está buscando. ¿Sí ve? La verdad es que la Biblia dice claramente que lava sus pecados. Vamos a Revelación 1. Revelación 1 y versículo 5. La Biblia dice, y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados en su misma sangre. ¿Qué lava sus pecados? La sangre de Cristo, no agua. Pero necesitas agua, de esa manera que Dios transmite su sangre a ti. La Biblia no dice nada así. Usted lo inventó. ¿Sí ve? Porque pensaste que un versículo enseña que bautismos lavan pecado. ¿Sí ve? Y pensaste que bautismo significa agua. No, agua no estaba ahí. Entonces, con todo eso, leíste Revelación 1 y dijiste, esto contradice, pero la Biblia no contradice. Eso no pasa. Entonces, el agua es como la cosa física que Dios usa para lavar los pecados con su sangre. Eso es completamente falso. Y digo todo eso, hermanos, para que veas cómo la gente piensa. Entonces, saca eso de bautismo igual a agua y agua a bautismo, o lavando a agua. Saca todo eso. No asumes nada. Lee el contexto. ¿Sí ve? Y para un versículo difícil como Actos 22 y versículo 16, considera las cosas simples que te mostré primero y después mira ese versículo con más como enfoque, magnificándolo un poco.
para entenderlo bien. Especialmente cuando hay versículos tan simples como doctrina de los bautismos y Lucas 3:16, donde Juan el Bautista, alguien que debe saber de bautismo, ¿sí ve? O de bautismos, él habla de 3 ahí. ¿Qué más quieres? Pero bueno, entonces ya sabemos que el bautismo se refiere a sumergir o meterse profundamente en algo. ¿En qué? Necesito contexto saber. Porque hay doctrina de los bautismos en la Biblia. Y parece que uno de ese grupo de bautismos es más importante que los restos, pero no sabemos cuál. ¿Sí ven? Y el bautismo de agua, sí, eso no salva, es una obra de justicia. Pero yo no sé si hay otro bautismo que salva. Puede ser que hay, yo no sé. Debo investigar. ¿Sí ven? ¿Cuál tiene que ver con la salud? Entonces eso debe llevarte, cristiano, haciendo una investigación acerca de los bautismos en la Escritura. Y puede ser que tienes su grupo diferente, muchos le gustan 7. Yo, en mi estudio, encontré 8. ¿Okay? 8 que son, bueno, suficientemente grandes para dedicar un mensaje a cada uno. Por eso estoy haciéndolo así. Puede ser que encuentran más. Hay más que uno, eso es lo que importa aquí, ¿no? Hay más que uno. Pero lo que vi en mis estudios es que había 4 en que agua no está involucrada o implicada para nada, no tiene que ver con agua. Y hay 4 que sí. ¿Sí ven? Los 4 que no tienen que ver con agua sí tienen que ver con Dios directamente. Los que involucran agua tienen que ver con hombres directamente. Y Dios ahí, Dios dio mandamiento, pero los hombres tienen que hacerlo en una manera, o están, en una manera están implicadas directamente. Pero con estos 4 aquí, Dios está haciendo eso. ¿Sí ven? Entonces, vamos a comenzar con el primero. Vamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12, en una mano, y Efesios 4 en la otra mano. 1 Corintios 12 y Efesios 4. Y decidí comenzar, hermanos, con el bautismo que salva, porque hay uno que realmente salva o es parte de usted recibiendo la justificación para ser claro y directo según la doctrina de Cristo que Pablo había dado. ¿Sí, ve? Es parte en que puedes saber que tienes vida eterna, que no puedes perder su salud. Cosa rara, la mayoría de gente que creen que el bautismo de agua salva, creen que puedes perder su salvación. Qué cosa, ¿no? Piensan que no puede ser justificado por eso. Hay uno que dice que soy anátema por pensando que eres justificado por la fe. Si no sabía. Pero Pablo lo creyó. También Jesús. Si no crees que yo soy, morirás en sus pecados, había dicho Jesús. Él no dijo que si no crees que yo soy, eres bautizado en agua. No había dicho eso. Pero bueno. 1 Corintios 12 y versículo 13 dice: porque un mismo espíritu somos todos bautizados en un mismo cuerpo, judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos ha hecho beber en un mismo espíritu. Y ese espíritu con E mayúscula. Vea que somos bautizados por el espíritu en el cuerpo de Cristo. Este es el bautismo de salva. Y es espiritual porque el Espíritu Santo lo hace. Él te mete en el cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, ¿qué significa eso? El Espíritu Santo te hace parte de la iglesia. Así lo simple. Entonces en Efesios 4, si comienzas en versículo 3, dice:
que debemos ser solícitos a guardar la unidad del espíritu en el vínculo de paz o de la paz. Hay un cuerpo y un espíritu, así como sois también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. El espíritu te pone en el cuerpo, hay solamente un cuerpo, hay un espíritu que hace eso, y por eso hay un Señor, una fe que fue dada a los santos, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y en medio de todas las cosas y en todos vosotros. El bautismo que salva es el bautismo por el Espíritu Santo cuando Él te mete en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo recibes eso? Creyendo el Evangelio. ¿Sí ve? Tiene nada que ver con siendo metido en agua, bañándose ahí, un tanque de agua. No. Eso es asumiendo ya, si piensas así. Okay. Y la cosa interesante, hermanos, okay, es que cuando eres bautizado por el Espíritu Santo, después de arrepintiéndose por lo que eres, un pecador, a Dios, y poniendo su confianza en Jesucristo y su obra en Calvario para salvarte de sus pecados, cuando haces eso, puede ser que recibes algunos de los restos de esos bautismos. Por ejemplo, siendo bautizado con el Espíritu Santo. No solamente el Espíritu Santo te mete en el cuerpo de Cristo, pero también Él entra a su corazón. ¿Sí ve? Pero no son necesariamente lo mismo. Estas preposiciones son diferentes. Significan cosas diferentes. ¿Sí ve? Entonces Juan el Bautista dijo que ese que es más poderoso va a bautizarte con el Espíritu Santo, hablando de Jesús. Vamos a Actos 1. Actos 1. Y vamos a ver cada uno con más profundidad durante este estudio, pero quiero mostrarles los 8 que hay. Actos 1 y versículo 5 dice, esto es Jesús, ¿okay? Porque Juan a la verdad bautizó con agua. Mira Jesús confirmando eso. Es la cosa increíble. Jesús lo dice también. Y gente sigue ahí, no creyendo a Dios. Mas vosotros seréis, ¿okay? Juan el Bautista bautizó a todos los discípulos en agua. Él ya lo había hecho, pero Jesús dice, mas os seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Y en Pentecostés fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Sí ve? Y sí, hermanos, para los que estudian, eso es diferente de ellos recibiendo el Espíritu Santo en Juan 20. Eso fue antes de lo que Jesús había dicho aquí. ¿Sí ve? Por con, diferentes. Y en Actos 2 no vas a verles ahí en esa pieza entrando agua para recibir el Espíritu Santo así, siendo bautizados con. No, solamente estaban ahí y algo llegó. Y esa cosa que llegó no era fuego. Ok, vamos a Actos 2. Vamos a Actos 2, ya. Que algunos iban a decir que eso fue el fuego. El fuego y con el Espíritu Santo son lo mismo. Vamos a ver. Actos 2, déjame buscar el versículo. Y versículo 3. Y desaparecieron lenguas repartidas como de fuego. No significa que es fuego. ¿Sí ve? Y eso nos lleva al tercero. Entonces, este no tiene que ver con agua. Este y fuego tiene que ver con agua. Tiene que ser metido en agua para recibir fuego. La verdad puede ser que tiene razón. Porque los que están confiando en su bautismo de agua para ir al cielo van a ir a ese fuego. ¿Sí? Vamos a Marcos 9. ¿A qué está refiriendo eso? Marcos 9.
Marcos 9 y versículo 47 dice, y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácale. Y leyendo cosas malas y creyendo doctrina mala por su ojo, sácalo. ¿Okay? Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al fuego del infierno, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Vamos a ver que ese fuego tiene que ver con básicamente llegando al infierno y el lago de fuego. Y sí, va a ser Jesús que hace eso. Él tiene las llaves del infierno y la muerte. Él va a llegar y destruir sus enemigos y hacer ese lago ahí de fuego por su presencia y todo, si de la segunda venida. Y Él va a bautizar muchas personas malas ahí, incluyendo muchos que creen en agua para ser salvos. Pero cuando Él lo hace, Él no está usando agua para bautizarte en fuego. ¿Sí? No tiene que ver con agua así. Pero si usted confía en su bautismo de agua para ser salvo, y sigues así y no cambia su pensamiento antes de que mueres físicamente, va a ir al infierno, claro. Lo que usted quería. Yo sé que Dios había llevado a alguien para hablarte acerca de esto y usted solamente no quería creer eso de la Biblia, quería seguir la historia y cosas así. Vamos a Mateo 20. Mateo 20. Vamos a ver un poco más rápido. Mateo 20 y versículo 22 dice, hablando a Juan y otros discípulos ahí en el contexto. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber de la copa de que yo tengo que beber y ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Dicen ellos, podemos. Él les dice, a la verdad de mi copa beberéis. Algo en el futuro. Ya fueron bautizados de agua por Juan el Bautista. También Jesús, antes de este momento históricamente. Pero nota que él habla de algo después. Y Jesús hablando de él, que está entrando esta cosa. ¿Okay? Y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas sentaros a mi mano derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino lo que está aparejado por mi Padre. Entonces él habla de un bautismo que ha de venir. Y cuando estudies vas a dar cuenta que él está refiriendo al bautismo en su muerte. ¿Sí ve? Y eso no tiene nada que ver con agua también. Es algo que el Espíritu Santo hace para poder darte la justificación. Y también es algo que usted decide hacer, cristiano, para ser como Juan y el resto de esos discípulos ahí. Vivir una vida para Dios que requiere sufrir. ¿Sí ve? Que requiere morir a veces. Y especialmente morir espiritualmente cada día. ¿Okay? Los que son bautizados en Cristo se ponen a Cristo, dice Gálatas 3. ¿Se ve? No tiene que ver con agua. Está asumiendo agua ahí. Entonces tenemos 4 que no implican agua. Pero hay 4 que sí. ¿Okay? Vamos a 1 Corintios 10. 1 Corintios 10. El primero que implica agua. Pero nota la palabra que uso, involucra, implica, no significa que lo toca necesariamente, pero agua está ahí. 1 Corintios 10 no asume nada. ¿Okay? Agua es asociada con este, pero vamos a ver. 1 Corintios 10 y versículo 1. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron debajo de la nube y todos pasaron por la mar. En todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar, y todos comieron la misma vianda espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual roca era Cristo. Y el bautismo de Moisés tiene que ver con lo que pasó en Éxodo cuando cruzaron ese mar Bermejo,
Y Dios abrió el mar, secó el piso. Había un nube ahí protegiéndolos de Faraón antes y encima. Y ellos cruzaron ese mar. Y sabes que no tocaron agua para nada. Pero eran bautizados porque en su alrededor había agua, pero no tocaron agua. Y por eso podían cruzar y eran salvos del enemigo. Entonces, eso es uno. Sí hay agua ahí, pero no tocaron el agua. Si ve que ni siquiera cuando hablas de agua puede asumir que está siendo sumergidos adentro de agua directamente. Y de Juan el Bautista, ya sabemos. Okay. Actos 2, vamos a ese, Actos 2 y versículo 38. Actos 2 y versículo 38. Esto es después de la resurrección. Y aquí tenemos a Pedro en Actos 2 y versículo 38, hablando con judíos. Y él dice, entonces Pedro les dijo, que ellos preguntan, ¿qué haremos? No dijeron qué haremos para ser salvos, pero dicen qué haremos. Y Pedro dice, arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la mayoría de los heréticos usan este versículo para decir, vea, eso es como recibes el Espíritu Santo, eso es como eres salvo. Pero está hablando de los dones. ¿Sí, ve? En el contexto puedes chequear si el bautismo es algo de agua y vas a ver que sí. Pero es Pedro hablando a judíos y diciéndoles qué deben hacer. No qué deben hacer para ser salvos. Lo que deben hacer para no ser incluido con el grupo que eran parte del asesinato del príncipe de la vida, Jesús. Vamos a estudiar eso en ese tiempo. Okay. Y ese para remisión puede significar dos cosas. Para como esto pasará o para como ya pasó. Depende cómo lo interprete. ¿Sí, ve? Y hay uno más, Actos 8. Actos 8. Entonces sí, los judíos tienen que ser bautizados en cualquier lado de Calvario. En agua. Okay. Actos 8. Y versículo 36. Tenemos este eunuco de Etiopía hablando con Felipe. Y él dice 36, y yendo por el camino vinieron a una agua, o sea, agua está ahí. Y él dijo al eunuco, he aquí agua, ¿qué impide que yo no sea bautizado? Entonces es un bautismo de agua, ¿se ve? Y es un gentil hablando. Él es un prosélito de los judíos, sí, creo eso, pero él sigue siendo gentil. ¿Sí ve? Siendo prosélito es una bendición, porque espiritualmente sí estás incluido con Israel, pero sigue siendo un gentil, por eso te llaman prosélito. 37. Si su Biblia tiene versículo 37, si tienes la Biblia en español, tiene versículo 37. Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Su creencia es lo que importa más. Y por eso, 38, y mandó para el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y eunuco, y le bautizó. Entonces tenemos el bautismo de agua para gentiles ahí. Vamos a ver otro en Actos 10 cuando lo estudiamos. ¿Okay? Para que veas que si eres prosélito o no, aplica a ti gentil. ¿Sí, ve? Entonces decidí comenzar con el bautismo que realmente tiene que ver con recibiendo la salvación y terminar con el bautismo que tiene que ver con nuestra práctica en esos días. ¿Para qué? Si olvidas todo en la mitad, quedas con esos dos, en el principio y fin de este estudio. Gloria a Dios. Okay.
Pero vea que él creyó primero, era salvo antes de entrar al agua, a este eunuco. Sí. Hmm. Entonces puede ser que tienes otra pregunta ahí. Que ya vimos muchos bautismos, muchas doctrinas del bautismo. Algunos sin agua, algunos con agua, en maneras. Y puede ser que estás pensando, pero había aprendido algo durante toda mi vida. ¿Eh? Y sabe que entiendo, lo aprendí también. Se llama el bautismo de infantiles. Y Manuel, ¿por qué no hablaste de eso? Pues la razón simple es que no está en la Biblia. No hay ninguna referencia directa acerca del bautismo de infantiles. Ninguno. Entonces, ¿por qué esa creencia existe en la tradición y en la historia y todo eso? Buena pregunta. ¿Okay? Había un padre de la iglesia que se llama Cyprian en inglés, Cipriano yo creo en español, y él creyó en una doctrina que se llama pecado original, que los pecados pasaron por Adán, como físicamente por los padres. Entonces, si todos tienen ese pecado original cuando nacen, y Cipriano tratando de ser un buen cristiano dijo, no podemos esperar hasta el octavo día, copiando los judíos que hacen la circuncisión el octavo día. No, debemos hacerlo tan pronto posible cuando nacen de una. Puede ser que mueren ese primer día. Y si mueren así para ir al infierno, entonces tenemos que hacerlo. Entonces, eso fue el comienzo de eso. Y sí, Cipriano creyó en la regeneración del bautismo. Él lo enseñó. Él creyó que necesitas el bautismo de agua para ser salvo. Y habló así. Y fue él y sus libros que influenciaron a básicamente el orden que existe en denominaciones como la Iglesia Católica Romana y los ortodoxos, que tienen básicamente la doctrina de los nicolaitas que Dios odia. ¿Sí ve? En que hay alguien encima de otro, como si eres obispo, eres más grande que alguien normal. No, la Biblia dice que cada cristiano es un sacerdote. ¿Sí ve? Es cierto que un obispo o pastor tiene responsabilidades que son diferentes que los otros, pero eso no lo hace más grande que el resto de los hermanos. Él tiene responsabilidad a ellos, tanto como ellos a él y todos a Dios. Y después, alguien que se llama Agustín, que saben de él, ustedes saben de él, aprendió todo eso de Cipriano y solamente dijo, claro que creo eso. Mira el libro de Cipriano y lee eso. Si quieres saber por qué lo creo, solamente lo siguió de una. ¿Sí ve? Y si me acuerdo bien, fue Agustín o Origen, no sé, creo que Agustín aprendió de Origen o algo así. Pero había otra doctrina que se llama transmigración de almas, en que todos los almas salen de Adán y por eso pasa el pecado original. Si no crees que pasa por cuerpo, pasa por alma porque su alma tiene raíz en Adán. Nada de eso está en la Biblia, para que sepas. Ni la preexistencia de almas que enseñó Origen. ¿Okay? Entonces, el bautismo de agua para infantiles, eso no está en la Biblia, por eso no hable de eso. Y si crees eso, estás confiando en eso para su salvación, arrepiéntete por esa creencia y pone su confianza en Jesús y su obra en Calvario, donde Él murió por sus pecados y fue sepultado 3 días y resucitó el tercer día, mostrando que Él es el Dios verdadero, Dios manifestado en la carne y el único que puede salvarte de su situación en el pecado. Porque si no crees que Él es el yo soy, morirás así en sus pecados. Pero ¿sabes qué, cristiano? Si tú quieres aceptar una versión del bautismo de infantiles, o puedes seguir, vas a pensar cómo es que tantos siguen creyendo eso, van a argumentar según la historia por estos padres, a Cipriano y Agustín y ellos, y todas las iglesias en la historia siguiendo y copiando y haciendo eso. Va a usar argumentos de historia o argumentos en que ellos meten
bautismos infantiles, pero no está ahí directamente. Argumentan según algo que no está ahí. Por ejemplo, había infantiles con el pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Bermejo. Puede ser que sí. Entonces fueron bautizados. Sí, pero la Biblia no habla así. La Biblia no dice eso. No dice que fueron bautizados con agua. Y como ya vimos lo que pasó con Moisés, nadie tocó agua. Entonces es muy raro usar ese ejemplo. Pero eso es como argumenta. Pero hoy en día, cristiano, si quieres tener un bautismo para infantiles, yo voy a darte uno. Porque sabes que luego la fe viene por el oír. Y oír por la palabra de Dios. Si quieres bautizarles en agua, bautizarles en la palabra de Dios. Déjelo a ellos. Cuando están ahí, en el vientre, comienza ahí. Mi esposa lo hace. Seguimos haciéndolo con mis hijas. No entienden todo, ¿y qué? Es como cuando comen verduras, no entienden las cosas buenas ahí, pero lo comen, es bueno para ellos. ¿Sí ve? Bautízales en las cosas de Dios. Vamos a Efesios 5 y terminamos ahí. Efesios 5 y versículo 26 dice: para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es como agua, la Biblia dice. Y eso puede lavar a alguien espiritualmente. Entonces, si quieres bautizar sus infantiles y sus niños y sus adolescentes y sus adultos y sus viejos, si tienes familia, su abuela, abuelo que no conoce a Cristo, bautízales en la palabra de Dios. Bautízales en el Evangelio. Muéstrales a Cristo para que ellos puedan tomar la decisión de creer en Él para ser salvos. Que eso es lo que importa más que todo, ¿no? Vamos ahora. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros todo eso acerca de la doctrina de los bautismos. Ayúdanos a nosotros a recibir esas cosas básicas en este estudio, Señor, y ayúdanos cuando seguimos mirando cada bautismo que está en la Biblia con más profundidad para entenderlos bien. Y te damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y bueno, hermanos, nos vemos en la próxima